En este espacio vamos a hacer un seguimiento a lo que hemos venido comentando sobre el riesgo en el que están varios proyectos para generar energías limpias, energías renovables no convencionales, específicamente en La Guajira. Hay proyectos que están en el limbo debido a diferentes situaciones. Una de ellas son las consultas previas, la dificultad para sacar las licencias ambientales, las condiciones impositivas. Para hablar de esto nos acompaña la presidente del gremio de los generadores de energía, Acolgen. Ella es la señora Natalia Gutiérrez, a quien saludamos en este momento. Bienvenida a Mañanas Blue. Hola Claudia y hola a todos, muchas gracias por esta invitación y discúlpenme las carreras en las que estoy, que no puedo estar mucho tiempo. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Estuvimos hablando el viernes con uno de los miembros de las empresas, presidentes de una de las empresas que es miembro de su gremio, sobre estas dificultades que hay para poder avanzar en los proyectos de generación de energía. Ustedes tuvieron el Congreso de Acolgen la semana pasada, tuvieron la oportunidad de tener ahí al presidente Gustavo Petro, a la ministra de Ambiente, a la ministra de Minas, al ministro de Hacienda, y luego de todo eso que se dijo en ese Congreso y conociendo el estado de los proyectos, pues ¿cuál es su diagnóstico de lo que va a pasar de ahora en adelante? Pues Claudia, yo creo que nosotros fuimos muy incisivos, por decirlo de alguna forma, y le dijimos al presidente, la transición energética está en cuidados intensivos. Está en cuidados intensivos porque es que todos estos esfuerzos que se hicieron durante los últimos 4 años, todas las leyes que se hicieron 2 leyes muy importantes de transición energética que daban unos beneficios para todas estas empresas que quisieran arrancar proyectos de energías renovables no convencionales como la eólica y la solar. Pues estamos viendo que están pasando muchas cosas alrededor de estos proyectos, y es que hay unos que ya deberían haber entrado desde el año pasado a generar energía eléctrica, sobre todo los de La Guajira, y no han podido entrar. No han podido entrar por diferentes razones, entre esas, uno, que la línea colectora no se ha podido terminar de hacer las consultas previas. Todos los días aparecen comunidades nuevas. Yo creo que esto hay que revisarlo y lo tiene que revisar el Ministerio del Interior, porque no es posible que de un día para otro aparezcan nuevas comunidades, que consultar comunidades que antes no estaban en el radar. Lo otro es que un proyecto que hoy se debería demorar 4 años, se está demorando 8 años. Y eso es el doble del tiempo, ¿sí? Tenemos energía atrasada en el sistema. Según los datos de XM, en el 2020 ingresó solo el 16% de la nueva capacidad esperada, en el 2021 solo el 7%, en el 2022 el 28%, y para este año se espera que entren 6.6 gigas, ¿sí? Pero con el promedio de la entrada en proyectos del año pasado, pues estamos preocupados porque finalmente es energía limpia, que no está entrando al sistema y que nos está apretando también los balances de energía. Presidenta Gutiérrez, para entender este tema, que lo que usted dice de las consultas previas, mucha gente advierte que es quizá el mayor obstáculo para que estas energías abastezcan al país. Hay un proyecto X, no importa el nombre, que está cerca a alguna comunidad. ¿Y cómo es la aprobación? Es decir, estas personas pueden ir y reclamar y decir, hasta que nosotros no le demos el visto bueno a que esta empresa opere cerca a nosotros, no puede entrar a operar la empresa. ¿Así funciona? No, realmente el procedimiento de consulta previa es un procedimiento que, digamos, está arreglado hoy en día por fallos de la Corte Constitucional, ¿sí? Desafortunadamente no hay una ley de consulta previa, que es lo que hemos pedido desde el sector hace muchos años, que reglamente esto, pero digamos que sí hay unos procedimientos bajo unos lineamientos que ha dado la Corte Constitucional, ¿sí? En el que el Ministerio del Interior realiza primero identifica si hay o no comunidades dentro del área de influencia del proyecto. Luego de que identifica si hay o no, sí, que pues en La Guajira hay bastantes comunidades, se define un cronograma para hacer las consultas. En consultas en las que el ministerio participa como garante, sí, y si en algún momento se llega a un punto en el que no se puede llegar a un acuerdo, el Ministerio del Interior realiza un test de proporcionalidad.
en el que define cuáles van a ser las afectaciones de la comunidad y cierra formalmente el proceso de consulta previa vía Ministerio del Interior diciendo cuál es el arreglo al que se va a llegar, ¿sí? La idea no es que se llegue al test de proporcionalidad, sino que obviamente haya acuerdos entre las empresas y las comunidades, pero a veces estas discusiones se dificultan mucho. Sí, doctora Gutiérrez, el doctor Germán Vargas Lleras en la columna del domingo hablaba de este tema y él decía que ninguno de los 19 proyectos adjudicados en la subasta del 2019 ha entrado en operación, perdón. ¿Eso es así? Es decir, ninguno de esos 19 proyectos está entrando en operación en este momento. ¿Cuál es el que está más avanzado, doctora Gutiérrez, y cuándo podrían entrar a operar a los demás? Porque es que la cifra es dramática. Sí, mire, estamos hablando de casi de La Guajira, que son la mayor parte de los proyectos de la primera subasta que se hizo. Estamos hablando de 2.500 megas atrapadas en este momento en La Guajira. Y como les digo, es energía que algunos de esos proyectos ya debían haber entrado desde el año pasado a entregarle energía al sistema, ¿sí? Entonces, pues, lo que el doctor Vargas Lleras hace como referencia a una urgencia es realmente una urgencia, pero también tengo que decir que en aras de construir y de sacar este tema adelante, en el Congreso de Acolgen la semana pasada hablamos con el presidente, le presentamos las preocupaciones y el presidente propuso una mesa para destrabar este tema justamente en lo ambiental y en lo social, porque no es solo en lo social, también tenemos dificultades con el licenciamiento ambiental. Claro, señora Gutiérrez, explíquenos un poco cómo se financian estos procesos de consulta previa, cuánto se demoran y si es el Estado o las compañías generadoras de energía las que tienen que incurrir en el gasto del proceso de esta consulta previa, y también por ahí de paso también cuéntenos cuánto puede costar un proceso de estos. No, la verdad yo no tengo en el radar exactamente la cifra de cuánto puede costar una consulta previa, ¿sí? Pero lo que sí es que es un trabajo mancomunado entre empresas, Ministerio del Interior y comunidades. Además, porque estas consultas se hacen en región, se hacen en territorio, se hacen después de bastantes diálogos y reuniones recibiendo inquietudes y preocupaciones, ¿sí? Entonces, realmente las empresas están dispuestas a asumir la mayor parte de los costos de lo que es la consulta previa. Es que yo quiero que aquí no vaya a quedar la idea de que es que no queremos hacer consultas. No tenemos problemas con las consultas previas, es más, nos parece de vital importancia llegar a acuerdo con las comunidades con las que vamos a estar casados los próximos 30 años, ¿sí? Lo que no puede ser posible es que después de cerrar una consulta previa, que se llegan a unos acuerdos además con unos líderes identificados por las comunidades, empiecen los bloqueos por terceros y aparecen otros supuestos líderes a hacer unas nuevas demandas por fuera de las consultas y arranca el bloqueo de los proyectos. Por cuenta de esto, doctora Natalia Gutiérrez, ¿ya hay dinero que se haya invertido que definitivamente se va a perder porque se esté dañando, por ejemplo, maquinaria o porque ya no se le pueda dar continuidad a los proyectos? No, a ver, yo creo que por lo menos hablo en representación de las empresas que están en Acolgen. La gran mayoría tienen los proyectos en La Guajira. Todas han hecho lo humanamente posible hasta hoy para cumplir los compromisos, ¿sí? Sobre todo porque es que este no es solo el compromiso de construir un parque de generación. Este es un compromiso de entregarle energía al sistema. Si no le entregamos energía al sistema en ciertas fechas, nos toca incurrir en pagos de garantías financieras que adquirimos con las contrapartes y con el Estado para honrar el compromiso, ¿sí? Pero hasta la fecha, las empresas que están todas en La Guajira, pues están haciendo hasta lo imposible para poder terminar de construir los proyectos. Varios de ellos ya tienen maquinaria en puerto, ya tienen maquinaria en los lugares para iniciar las obras, pero pues el llamado de urgencia, yo creo que estamos a tiempo, pero hay que atender la urgencia, ¿sí? Porque además todo esto también significa al final
que tengamos tarifas de energía más altas. Claro, que es una de las prioridades del gobierno, que las tarifas no sigan subiendo y que al contrario bajen. Pero mire, usted dice estamos a tiempo y yo quisiera saber si eso tiene que ver también, o sea, si cuando usted dice estamos a tiempo, también estamos hablando del manejo del fenómeno del Niño, que ya pues se nos vino encima y no sabría entender hasta ahora si por cuenta de esas promesas de energía que iban a llegar en los últimos años y no llegaron por todo esto que usted nos está comentando, vamos a tener un fenómeno del Niño en condiciones deficitarias energéticamente que nos pueda llevar a recortes o a otro tipo de soluciones de medidas más drásticas, o si cuando usted dice estamos a tiempo de que los proyectos no se mueran, pero esto no va a tener ninguna relación con el manejo del fenómeno del Niño. Nosotros hemos sido muy insistentes con el gobierno de que, y sobre todo con la UCME, que revise los balances de energía como están, ¿sí? Y esa es una solicitud que le hemos hecho, pero además con información actualizada, ¿sí? Porque Colombia tiene un diseño de mercado robusto, ¿sí? Que dio unas señales de confiabilidad desde la regulación. Y con esas señales las empresas han hecho las inversiones para tener los activos disponibles, ¿sí? Sin embargo, lo que sí es cierto es que durante los últimos 3 años la energía que debió haber entrado no ha entrado, ¿sí? Y sobre esto sí debería estar haciendo supervisión casi en el día a día el gobierno nacional, de mirar los balances de energía, pero además debería estar un comité que funciona muy bien, ha funcionado muy bien en ocasiones anteriores, que es el CACSE, un comité donde están, digamos, es un comité consultor donde está el IDEAM, donde está el CNO, donde están las empresas, para poder monitorear que todo el sistema funcione como debe funcionar en el evento en el que se materializa un fenómeno del Niño, que revisen los mantenimientos de las plantas, para cuándo están programados, que haya líquidos para las térmicas, que haya gas para las térmicas, que haya carbón para las térmicas, que son las que entran cuando tenemos menos lluvia. Entonces son un montón de temas alrededor del fenómeno del Niño, que no es solo si los proyectos o no han entrado, que es fundamental, pero también de estar monitoreando que todo el sistema esté funcionando como debe funcionar en ese momento. Claro, señora Gutiérrez, y pues para el fenómeno del Niño hubiera quedado perfecto que estuvieran funcionando estas plantas en La Guajira, pues porque si se nos van secando los embalses tendríamos otras fuentes de energía de donde sacar energía, pero ya que no van a estar generando esa energía, ¿de qué otras fuentes vamos a tener que sacar esa energía que no va a venir de los embalses porque cada vez se va a secar más, y tampoco va a venir de la energía renovable que se anticipaba podía venir desde La Guajira? No, yo creo que hay que entender 2 cosas. Colombia ha superado los últimos 30 años el fenómeno del Niño gracias a su condición hidrotérmica, ¿sí? Esa situación no ha cambiado. Entonces, lo que pasa es que no es que se siga generando con energía hidráulica, sino que se regula la generación de energía hidráulica porque disminuye el régimen de lluvias, ¿sí? Pero las generadoras hidráulicas siguen entregando energía, sobre todo la energía de obligaciones en firme que se comprometió a entregar, ¿sí? Lo que pasa es que ya no tenemos ese superávit de energía hidráulica, y cuando eso sucede entran a respaldar las plantas térmicas, ¿sí? Entonces, nosotros realmente lo que le hemos hecho es un llamado al gobierno nacional para que en una mesa conjunta estemos monitoreando este tema. Estemos monitoreando también los proyectos que puedan entrar de aquí a diciembre, que se vuelven fundamentales, ¿sí? Porque el sistema siempre se estresa, ¿sí? Y un sistema estresado es preocupante, un sistema estresado no permite errores, no permite salidas a mantenimiento de plantas, no permite pues cosas como la que nos pasó en el Niño anterior, y es que una de las plantas más grandes del país se le dañó un cable y salió del sistema en pleno fenómeno del Niño, ¿sí? Cosas como esas hay que estar listos para poder atenderlas y monitorearlas en conjunto, en un trabajo entre los generadores, entre el CNO, entre el Ministerio de Minas, entre el IDEAM, entre todos. Y pues, obviamente, desde el consumidor final, llamado muy importante a ahorrar agua y a ahorrar energía, a consumir energía de manera eficiente.
Señora Gutiérrez, usted dice cosas como ese y nos dio un ejemplo. ¿Qué pasaría si en alguna eventualidad hubiera otro retraso con Hidroituango o problemas? ¿Eso qué significaría? No, a ver, la energía de Hidroituango, primero yo quiero decirles, este es un proyecto importantísimo para todo el país y para todos los colombianos. Y todos tenemos que hacer el mayor esfuerzo desde donde podamos para que este proyecto se materialice y para que la energía que está comprometida a entrar por este proyecto entre, ¿sí? Ahora bien, pues desafortunadamente Hidroituango ha tenido atrasos, ¿sí? Nosotros estamos muy atentos a que esos atrasos sean subsanados lo más rápido posible y pues que entre la energía de Hidroituango va a ser fundamental no solo para un fenómeno del Niño, sino para ampliar la oferta de energía y finalmente para mejorar el tema de precios de energía también. Sí, doctora Gutiérrez, ¿cómo está Colombia? ¿Cómo es el panorama nuestro comparados con otros países de América Latina? No solamente con el tema el riesgo, la inminencia del fenómeno del Niño, sino también con lo que habíamos conversado al inicio de la entrevista, es decir, ¿cómo están los demás países en lo que tiene que ver con las consultas previas y con las licencias ambientales? ¿Es más fácil invertir en otros países? ¿Es más expedito el camino? ¿Menos trabas? ¿Eso cómo está Colombia comparados con los otros países? No, yo creo que ese es un reto que tiene el mundo entero y yo creo que la habilidad está en cómo lo enfrenta cada país, ¿sí? A nosotros lo que nos gustaría es tener obviamente un procedimiento mucho más reglado, que tenga las reglas claras tanto para las empresas como para las comunidades, en tiempos además, y que se dieran señales claras en ese sentido, porque al final estas son inversiones de muy largo aliento, ¿sí? Y que si los inversionistas empiezan a ver que no es posible consolidar los proyectos, pues se van para otro lugar donde se puedan consolidar más fácil, ¿sí? Y eso sí sería muy desafortunado para nosotros que tenemos tantos recursos de donde generar energías limpias. Ahora, frente a la región también hay que entender una cosa, nosotros tenemos uno de los diseños de mercado en confiabilidad con mejores calificaciones del mundo, ¿sí? Y como les digo, no nos hemos apagado en los últimos 30 años gracias a ese diseño de mercado. Diseño de mercado además que están mirando otros países como España, Francia, la misma China, Inglaterra, están mirando porque en los 2 últimos años han tenido apagones que les ha pegado muy duro a la población y muy duro a la economía. A nosotros no nos ha hecho falta energía ni un solo día en los últimos 30 años. Entonces, el diseño está dado para que pasemos el fenómeno del Niño. Sin embargo, hay que monitorear todo este retraso de proyectos, ¿sí? Hay que monitorear que el sistema esté funcionando como debe estar funcionando, las térmicas, que haya gas, que haya carbón. Y pues obviamente desde la demanda también hacer unas campañas importantes porque no sabemos ni de qué intensidad ni qué tan largo vaya a ser el fenómeno del Niño. Doctora Natalia, una pregunta final. Esa intención que tiene el gobierno de Gustavo Petro de asumir el control de las tarifas de servicios públicos en Colombia, si se concreta, ¿cómo afectaría el costo de la energía en Colombia, obviamente para los generadores, pero también para el usuario final? A ver, ahí hay una cosa que nos preocupa mucho, ¿sí? Y también se la hemos dicho a la ministra. El decreto borrador que está circulando que para trabajar sobre las tarifas de energía es un decreto que claramente hemos llamado la atención, interviene la forma de cómo los agentes manejan sus recursos, los agentes térmicos y los agentes hidráulicos. Y eso a nosotros nos preocupa mucho, por una simple razón, y voy a tratar de hacerlo lo más simple posible. Si porque el gobierno quiere bajar las tarifas de energía, nos pone a generar con agua y no cuidamos el agua de los embalses para el fenómeno del Niño, pues sí podemos tener una dificultad porque nos estamos gastando el agua hoy que vamos a necesitar pasado mañana. Es Natalia Gutiérrez, la presidenta del gremio de los generadores de energía. Le agradecemos mucho su tiempo tan generoso porque sabemos que no tenía tanto tiempo, pero son muchas preguntas muy importantes para la ciudadanía, así que muchas gracias.
No, mil gracias y con más tiempo, si me invitan, vuelvo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues vámonos directo a La Guajira, porque allí, como nos explicaba la doctora Natalia Gutiérrez, es que está buena parte de los proyectos con los cuales se espera generar energías renovables para Colombia. Ahí es donde hay unos líos por las consultas previas que no se han podido solucionar, que están impidiendo el avance de los proyectos. La gobernadora Diala Wilches es la gobernadora de La Guajira desde el 23 de febrero, porque Sebastián, ella fue nombrada por el presidente Petro, porque al gobernador que fue elegido popularmente, pues lo sancionaron. Sí, lo destituyeron, entonces la gobernadora está y estará, como todos los gobernadores del país, pues hasta el 31 de diciembre de este año en el cargo. Gobernadora Wilches, gracias por atendernos, bienvenida a Mañanas Blue. Buenas tardes a todos, a toda la mesa de trabajo. Un gusto acompañarlos en la jornada de Mañana. Muchas gracias. Bueno, gobernadora, ¿qué están haciendo ustedes como autoridad para poder solucionar estos cuellos de botella que se están presentando para la generación o el avance de los proyectos de generación de energía eólica por cuenta de las dificultades que hay con las comunidades? Bueno, sin duda alguna, para nosotros es muy importante desentrabar toda la situación que hoy en día se presenta en el departamento de La Guajira. Hemos hecho un llamado a la articulación porque entendemos que este asunto es de carácter interministerial, toda vez que invita al sector propiamente dicho de minas a establecer una hoja de ruta para poder activar estos proyectos que se encuentran ya establecidos en el departamento hace un tiempo, y asimismo el Ministerio del Interior, para que exista una verificación, asimismo una jornada contundente frente a las consultas previas que están pendientes de poder terminarse y consolidarse para que exista la credibilidad de los proyectos. Somos unos completamente convencidos en el departamento que la transición energética se cumple en La Guajira. Pero gobernadora, y por ello necesitamos de articulaciones perfectas. Sí, no sé si usted oyó las palabras del presidente el viernes pasado en el Congreso de Alcolgen, un poco le jala las orejas a sus ministras diciéndole que no es posible estas demoras. No sé si usted está de acuerdo con el presidente y qué se puede hacer de manera pronta para que, como decía la señora Gutiérrez de Alcolgen, pues no lleguen consultas previas todo el tiempo y nuevos líderes a nuevos reclamos, que haga que estos proyectos pues pasen de algunos de estar listos de 4 ahora a estar listos en 8 o 9 años. Así es, yo de hecho quiero recalcar unas palabras que se dijeron en el marco del Congreso, y es que se encuentran cuidados intensivos esta situación en el departamento de La Guajira por tener presencia estas empresas, y asimismo hemos validado el llamado de atención del presidente Gustavo Petro a sus ministros encargados para que en conjunto con la entidad departamental podamos generar jalonamientos o desarrollo. Nos resistimos a la idea que existan de pronto algunos asuntos de carácter de concertación con la comunidad, asimismo con la implementación de diálogos genuinos para que exista confianza, credibilidad y asimismo acceso a que la comunidad permita el desarrollo de estos proyectos. Sin duda alguna seremos garantes de dichos acuerdos para que se refrenden en el marco de líneas efectivas de compensación para que la comunidad misma sea la beneficiada y partícipe de los proyectos que quieran implementar producto de esta compensación. Señora gobernadora, le quiero preguntar cómo funciona el tema de las consultas previas en La Guajira, porque la doctora Gutiérrez, la presidenta de Alcolgen, decía que se avanzan en unos acuerdos con unas comunidades y después aparecen otras comunidades y luego otros líderes y otras comunidades. Es decir, ¿y cómo funciona en La Guajira, concretamente en La Guajira, este tema, y por qué se presentan esos hechos? ¿Por qué no se ve que hay como una especie de comunidad, en este caso me imagino que es la comunidad guayú, unificada en esos temas? ¿Por qué se da el fenómeno o constante de que están permanentemente apareciendo nuevos líderes con los que hay que buscar nuevos acuerdos, y que obviamente cada vez que se van a buscar nuevos acuerdos, eso retrasa las obras? Bueno, La Guajira en toda su extensión y la forma como operamos debe ser entendida y leída de forma diferencial, porque existe la comunidad guayú como dueña del territorio donde hoy en día se encuentran desplegados estos proyectos. La consulta previa, en principio, lo que busca es la concertación integral de gobierno a gobierno a través de un diálogo genuino con las comunidades para que exista claridad frente a cómo se verán partícipes y beneficiadas de haber cedido su territorio para que se puedan desarrollar estos proyectos. La consulta previa, sin duda alguna, tiene sus alanqueras y las reconocemos,
y es precisamente el abordaje a la comunidad, porque existe el reconocimiento por parte del Ministerio del Interior de autoridades indígenas y asimismo sus resguardos para que puedan implementar un desarrollo general. De pronto hemos encontrado específicamente lo que acabas de describir, que cuando se inicia una acción frente a un diálogo con una comunidad, puede que no tengamos la garantía plena que existan todos los miembros involucrados en la decisión. Y es por eso que hasta agotar, hasta la última autoridad no se pueden cerrar los acuerdos. Sin embargo, existe gran confianza en el departamento con el gran avance que tuvimos en el reciente aprobado Plan Nacional de Desarrollo, que puede generar de manera progresiva también la forma en que vamos a generar estos acuerdos con la comunidad, porque establece por un porcentaje específico de cómo las comunidades se verán beneficiadas de todo este tipo de utilidades que generan estas empresas. Nosotros como garantes del diálogo, así mismo como intermediadores entre el territorio y la nación, estaremos muy presentes en las nuevas rutas que se construyen a través del Plan Nacional de Desarrollo, porque somos conscientes que el gobierno ha desplegado un equipo bastante grande entre el Ministerio de Minas y el Ministerio del Interior para avanzar de manera express con las consultas previas. No obstante, siempre la consulta estaba un poco en duda frente a hasta dónde llegaba la compensación y mucho menos acceder a las anticipadas, porque como tenían de pronto este tema en el aire, hoy en día hay un avance por el cual podemos generar el diálogo, y es que el país cuenta con una hoja de ruta frente a la compensación, el porcentaje progresivo que tendrán las comunidades para acceder a estos beneficios. Pero señora gobernadora, necesitamos integrar a todas las comunidades. Sí, señora gobernadora, comprenderá usted que si estos proyectos no se materializan, no se concretan y no comienzan a ejecutarse, pues no va a haber utilidades, ni va a haber compensación, ni va a haber nada. Porque el proyecto va a quedar ahí, como estamos viendo, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Puerto Brisas, que estamos viendo las aspas y todo el material para la construcción de estas torres que van a generar energía eólica. Si esos proyectos no se materializan, obviamente que las comunidades no se van a beneficiar ni de compensaciones futuras, ni tampoco de utilidades. Así es. De hecho, nuestra narrativa en el día de hoy, en el cual nos hemos encargado de generar esa confianza a toda la comunidad, es precisamente bajo ese diálogo. Sin proyectos no hay desarrollo social para las comunidades. Sin proyecto no hay forma de adquirir ese beneficio para poder desarrollar socialmente sus ideales, sus proyectos, sus apuestas, sus luchas. Necesitamos la implementación ya urgente de esta puesta en marcha de los proyectos de energía eólica en el departamento para que exista de manera social y de manera justa los proyectos que hagan partícipe a la comunidad de sus propias necesidades. Así que le apostamos a que este nuevo avance en el Plan Nacional de Desarrollo sea para la garantía de toda la comunidad. Pero en realidad es precisamente por las comunidades son las que se están oponiendo a este tipo de proyectos, o definitivamente tiene que ver con que muchos de los contratos fueron firmados durante el gobierno del expresidente Duque y no en el del presidente Petro. No, las comunidades, tanto en el gobierno anterior como en este, siempre han exigido una garantía de escucha y de compensaciones justas frente a las gestiones del territorio para el desarrollo de proyectos. Más allá de gobierno, es una garantía de poder acceder a lo que el territorio les da como derecho, y es hacerse partícipe de esas utilidades para poder generar desarrollo. Más allá de los gobiernos, es poder generar una gran ola de acuerdos basados en la garantía que el Ministerio refrende para que puedan existir confianza y credibilidad. Claro. Le hemos hecho un llamado a ambos sectores, así sea el sector privado, con quienes tienen hoy implementado grandes apuestas para la energía transitorias del país, y a la comunidad misma, para que en el punto medio genere, bajo la confianza y acuerdos específicos, reglados, así mismo validados por el gobierno, de la garantía de acceso a ese derecho. Pero mire, gobernador, es que supondría uno que cuando ya están como la infraestructura de estos parques eólicos en departamentos como La Guajira, es porque ya existen contratos firmados y ya habría existido previamente una consulta con las comunidades, o eso se da después. Es que eso es lo que uno no entiende, cómo la infraestructura llega ya, cómo se firman los contratos y cómo después se habla con las comunidades. Estamos ante ese fenómeno, ante puestas en marcha con consultas previas en marcha.
lo cual genera en el avance del proyecto que tenga que sí o sí refrendarse el acuerdo para poder avanzar. Entonces, sin duda, nos encontramos con avances en puesta en marcha de proyectos y consultas previas así mismo andando. Hay que hacer una verificación de los acuerdos para que estos tengan la garantía de poder seguir la línea efectiva de puesta en marcha. Y es por ello que el Ministerio del Interior, bajo incluso un llamado del gobierno departamental, ha generado una apuesta de consultas previas de verdad desplegadas por todo el territorio, con el personal idóneo para hacerlo, con la garantía de un diálogo genuino, porque de hecho también pueden existir talanqueras frente a la forma en cómo nos comunicamos con la comunidad, y la Gobernación de La Guajira tiene también el deber de garantizar derechos de comunicaciones idóneas. Pero mire, gobernadora, no le entiendo. Cuando usted dice refrendarse, ¿es qué? O sea, si yo, empresa multinacional, firmo un contrato en el que traigo una cantidad de infraestructura para hacer un parque eólico y me lo detienen en un puerto en La Guajira, ¿eso es refrendar qué? Yo no le estoy entendiendo qué tipo de refrendación se debe hacer sobre unos contratos que ya son vigentes y que ya deberían estarse ejecutando en el departamento. Sí, la inversión se encuentra en el departamento, pero la inversión tiene que ser a la misma marcha que las comunidades accedan al avance del proyecto. Por consiguiente, en este punto, actualmente necesitamos que las consultaciones y las consultas previas terminen para que ellos puedan seguir avanzando en su siguiente etapa y sus revisiones financieras no existan ninguna talanquera frente a que la comunidad tenga algún tipo de reclamo de exigencias de diálogo. Pero gobernadora, ¿cómo podría uno entender qué es lo que quieren las comunidades? Miren, en el Congreso de Acolgen, la ministra de Minas decía, las comunidades tienen desconfianza porque nunca sintieron la bonanza del carbón, entonces ahora que les prometen una bonanza con la energía eólica, pues no, les parece que eso no les va a beneficiar a ellas. Cuando las comunidades aterrizan esa desconfianza en solicitudes a las empresas en estos procesos de diálogo o después de consulta previa, ¿qué es exactamente lo que piden? Porque muchas empresas lo que sienten es que hay un trato de las comunidades que es extorsivo frente al capital privado, porque creen que llegan pues a manos llenas con bolsillos infinitos y que pueden pedir lo que sea. Sí, las comunidades bajo el escenario anterior tienen en su imaginario las experiencias con el Cerrejón, sin duda alguna, porque hoy en día el Cerrejón se encuentra en el marco de consultas previas posteriores para generar las compensaciones a la comunidad. Las comunidades a hoy, bajo ese escenario, lo que buscan es hacerse partícipe de la toma de decisiones sobre cómo van a generar desarrollo en su comunidad basados en el uso de su territorio para generar esas energías. Por consiguiente, las comunidades hoy quieren refrendar confianza cuando construyen con las empresas hoy en día en el territorio las que van a hacerse partícipes vía proyectos, propuestas o una apuesta social para sus comunidades. Es una experiencia pasada versus una experiencia actual. Sí. Y es por ello que hoy estamos generando, a través de la exigencia del gobierno nacional, muy respetuosa de que exista presencia completa en el territorio para que ellas puedan generar confianza en que son partícipes de la apuesta y el desarrollo de estas empresas. Pero eso significa, gobernadora, que de no llegarse a un acuerdo con esta terminación de las consultas previas, porque usted dice que están andando todavía a la par con los proyectos, ¿quiere decir que si las comunidades dicen no, los proyectos no se hacen? Yo creería que ese escenario está un poco más alejado, porque hoy en día con el Plan Nacional de Desarrollo hay una ventaja frente a lo que esperaba la comunidad de dicha compensación. Hay un techo, hay una forma. Lo que debemos generar son rutas de acceso a ese diálogo para que puedan acceder a negociaciones efectivas la comunidad. Pero el Plan Nacional de Desarrollo nos parece que genera una puesta en marcha de este diálogo para que avancen estos proyectos, porque nosotros somos conscientes, como gobierno departamental, que es un gran momento para el departamento, para poder ser partícipe de toda la apuesta del gobierno nacional en materia de transición energética. Cuando usted habla del plan de desarrollo, señora gobernadora, me pregunto yo si usted cree que hay necesidad y estarían dispuestos a regular o reglamentar las consultas, eso que pidió la presidenta de Acolgen, Gutiérrez, Natalia Gutiérrez, aquí en estos micrófonos hace una media hora aproximadamente. ¿Sí o no, gobernadora? ¿Usted estaría de acuerdo en que hay que reglamentar las consultas previas? Es una deuda del país. Creo que la consulta previa aún merece regulación interna desde el gobierno para con la comunidad.
para que existan otras formas más expeditas de poder generar la consulta. De hecho, la consulta previa en el país hoy en día se regula bajo normativas internas de los ministerios y que las comunidades validan, pero si existe una norma nacional, fuente y diferencial que respete los usos y costumbres de cada pueblo en Colombia, seguramente estaremos más acercados a esta solución. Pues, gobernadora, le agradecemos mucho su tiempo. Sabemos que no fue fácil porque está atendiendo usted otra crisis que tiene que ver con los maestros. ¿Por qué no nos cuenta brevemente de qué se trata? De hecho, con los maestros y con la infraestructura educativa del departamento, le estamos apostando a generar una masiva inversión en el sector de educación para poder mejorar la infraestructura de los colegios en el departamento. Entonces estamos en compañía del Ministerio de Educación aquí en el departamento, en territorio, como siempre he invitado a todo el gobierno nacional para que podamos ver en sitio, con las condiciones reales, algún tipo de gestión que debemos hacer. Hoy estamos dedicados al sector salud, en razón también un poco a la fecha que nos ocupa, pero sin duda alguna porque tenemos la agenda dedicada a la infraestructura de educación y mejorar las condiciones y la calidad de la educación en el departamento. Pues, gobernadora de La Guajira, gobernadora Dialia Wilches, le agradecemos mucho que se haya comunicado con nosotros y estaremos haciéndole seguimiento a ese tema porque definitivamente para el desarrollo del departamento es muy importante el avance de los proyectos de generación de energía eólica y los proyectos en general de energías renovables. Muchas gracias por atendernos. A ustedes por la oportunidad y el acompañamiento que nos hacen en este desarrollo. Conclusión, Sebastián. Muy mala. Pesimismo. Oímos a la doctora Gutiérrez, a la gobernadora, y la verdad ninguna nos puede dar una respuesta concreta, no porque no quieran, sino porque no está reglamentado. Uno se pone el pellejo de una empresa, sea colombiana o extranjera, que eso no importa, y tiene que invertir en un gran proyecto porque esos proyectos, el retorno, Claudia, es a muy a largo plazo y tienen que esperar a lo de las consultas previas y no saben cuándo va a salir. Imagínese usted como empresa, no sabe si eso sale en un año, en 3, en 4, en 5. 2, la licencia ambiental, que incluso el presidente ya aceptó que es una talanquera. Y 3, que eso no lo hablamos en esta entrevista, el impuestazo que le mete el Plan Nacional de Desarrollo a estas empresas. Porque ¿cuál es el espíritu de la consulta previa, Claudia? Que estas empresas van y usufructan un territorio que es de las comunidades y tienen que resarcirlas o pasarle unas regalías por eso. Pero además, en el Plan Nacional de Desarrollo le meten 6% de impuestos de regalías que se lo tienen que transferir a la nación y la nación a La Guajira. Entonces es una compensación doble por consulta previa y por 6% de ventas brutas de la empresa. Entonces uno lo que ve es que estas empresas no tienen ningún incentivo para seguir invirtiendo. Yo creo que la columna de Vargas Lleras sí está justificada. Bueno, pues la verdad, Sebastián, es que sí, Mariana, lo que le iba a decir es que es muy complejo de parte y parte, porque las comunidades, en efecto, tienen una desconfianza que está cimentada en años y años y años de una bonanza que no vieron y que ahora con la urgencia y las expectativas de desarrollo del departamento y de bienestar para ellas, pues no la pueden activar de un momento a otro una confianza que nunca han tenido. Entonces el problema es más complejo de lo que uno se imagina. Claro, Claudia, así como las comunidades pues desconfían, también llegan a desconfiar mucho las empresas privadas, y es que mientras las consultas previas son muy importantes porque traen a las comunidades a la mesa de negociación para entender cómo se les puede compensar por cualquier afectación que ocurra en su territorio, pues también es cierto que se ha vuelto en muchas partes del país como una herramienta para sacar más concesiones de lo que en verdad se incluiría dentro de esas reparaciones o compensaciones. Yo le pongo un ejemplo, pues hay muchos países que tienen consultas previas como parte de su constitución porque es la consecuencia de haber firmado un tratado internacional. Perú no tiene más de 50 consultas previas en su historia. En Colombia tenemos miles y se consultan diversas cosas. No solamente si puede ir un proyecto de infraestructura, sino también qué se puede estudiar o no en determinado currículum de determinado colegio. Es decir, las consultas previas en Colombia pueden ser una herramienta muy importante, pero pues también tienen que convertirse en una herramienta que permitan adelantar proyectos tan importantes como los de La Guajira. Bueno, pues seguiremos, por supuesto,
supuesto, hay que consultar al Ministerio del Interior, Claudia. Sí, porque ahí es que está el mecanismo de las consultas previas, ese es el corazón de cómo esto funciona, y bueno, ya con lo que dijo el presidente Petro la semana pasada, de que es un exabrupto que estos proyectos estén suspendidos por cuenta de las licencias ambientales, y entendería uno también que de las consultas previas pues hay que buscarle una salida. Blue, la alternativa.